Ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres, los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a hablar de un tema básico pues para la supervivencia, como es el agua, y que pues, en las últimas décadas ha tomado singular importancia. Le estamos dando el valor realmente lo que representa este vital líquido, y para esta ocasión hemos invitado al recién nombrado director de la Comisión de Aguas del Estado de Durango, al ingeniero Luis Fernando Uc Nájera, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Bienvenido. Y para llevar a cabo esta entrevista me acompaña el jefe de información, Mariano Cervantes, que pues ya conocido por todos ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues yo empezaré, ingeniero, platicando. Muchos saben que el ingeniero Uc Nájera tiene quizás un poco más de 20 años, 22. y bueno, 22 para ser exacto, que se dedica a temas del agua, es un experto en este tema, en todo un proceso que implica el agua y sobre todo su uso, su reuso, las plantas de tratamiento. Ahora con el nuevo cargo, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Yo empezaría por un tema importante. Bueno, pues ya hablamos que este año la sequía también va a impactar indiscutiblemente en el abastecimiento, diría yo, del vital líquido. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de entrada, ingeniero, con este problema que tenemos ya encima, que ya se venía acumulando, pero con esto detona más? ¿Qué es lo que debemos de hacer como usuarios? ¿Cuál es la visión en este caso a nivel estatal que tenemos? Y quizás ya entremos en particularizar algunos programas importantísimos que tienen y que van el gobernador sobre todo a impulsar durante el próximo año. Pero ¿cuál sería en términos generales la expectativa que tenemos en el uso del agua? Muy bien, pues sí, efectivamente es un tema muy importante. Este año que está terminando, bueno, pues afortunadamente tuvimos lluvias ya en la temporada, pero que en la gran mayoría del estado resultaron insuficientes para resarcir en algo lo que se venía retrasando, pues 23 meses sin llover. La verdad que es algo que no se tenía registro. ¿Y qué es lo que vale la pena mencionar en principio de ello? Ya sea por cambio climático o porque la estadística dice que estos años tenían que ser secos, así seguramente en los tiempos se han tenido periodos así, pero indiscutiblemente lo que sí tenemos que hacer es tomar la experiencia de lo que nos sucedió, de cómo se atendió, de las cosas que se hicieron bien, de las que son necesario corregir, y entonces actuar en consecuencia. La primera aprendizaje es que no estábamos preparados. Entonces, perdón, ese sería el primer aprendizaje. Falta mucha cultura, ¿no? Digamos, del uso de adecuado, ¿no? Tanto nosotros como usuarios y quizás
vale la pena que esto que nos está sucediendo, usted siempre ha visto ya algunas alternativas, diría yo, ¿no? Para hacer que seamos mejores usuarios, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, una disculpa, No, pues, traemos ahí un problemilla en la garganta. Decía yo, tenemos que adaptarnos, contra eso no podemos luchar, lo que sí podemos es como usuarios del agua, tener mejores costumbres de uso, hacer usos eficientes, tener obras de infraestructura que nos permitan paliar los efectos de una probable continuidad en estos procesos de sequía. Hay algunas partes del estado que particularmente requieren una atención especial, como pudiera ser el caso de la laguna y el caso del semidesierto. ahora, ahí, perdón, ingeniero, ustedes, el gobierno del estado, desde luego el gobernador inclusive lo menciona como parte estratégica de su gobierno, lo de agua futura en la laguna y obviamente en Durango, ¿no? Es parte de... Sí, efectivamente son proyectos estratégicos los cuales pues son los encargos más importantes que nos ha hecho el gobernador. Y es que tiene que ver con el uso sustentable del agua. En el caso de Durango, bueno, pues tenemos ya foquitos amarillos que nos indican que tenemos que tomar medidas antes de que tengamos mayores problemas de concentraciones de algunas sales como el arsénico y el flúor. ¿Seguimos siendo malos usuarios, en términos generales? Seguimos siendo malos usuarios. Hay poca cultura para el pago, poca cultura para hacerse responsables de lo que cada uno de nosotros debiéramos de asumir como pues la parte del peso que tenemos que cargar como sociedad para mantener los sistemas operando. Todavía nos hace falta una cultura muy importante ahí para que seamos conscientes de ello, tener conciencia de que no es un tema de recaudación, sino un tema de ser medidos todos con el mismo rasero, de que si alguien hace uso del agua y paga por ello, pues en esa misma correspondencia todos los ciudadanos deberíamos de tenerlo. Volviendo a los proyectos de agua futura de Durango y de la laguna, pues en el caso de Durango ya se tiene un proyecto muy definido. El gobernador del estado lo ha estado impulsando mucho y bueno, una de las más recientes noticias que tenemos y que está relacionado con el tema de agua futura de Durango es el proyecto ejecutivo de la presa Tunal 2, el cual tiene un antecedente de más de 30 o 40 años tal vez, de que se planteó la construcción de una presa que complementara a la Guadalupe Victoria, aguas arriba. ¿Y por qué es relevante esta acción de realizar el proyecto ejecutivo? Porque se van a evaluar dos cosas. La primera de ellas es que la presa Guadalupe Victoria, en los años que llueve mucho, derrama, ha habido ocasiones hasta 8 veces su volumen en una temporada de lluvias. Quiere decir que esa agua, si la hubiéramos retenido parcialmente, claro, 8 veces el volumen. Aparte nos inunda la zona baja del valle. Esa es la otra, el control de las avenidas. No solo se va el agua y no la aprovechamos, sino que además inunda las partes bajas del valle. Ese es un primer propósito que justifica plenamente la construcción de la presa. Pero el otro es almacenamiento para agua potable. Apenas se van a realizar los estudios respectivos, pero la expectativa es que pudiera ser una presa que pudiera llegar a ser hasta de 60 millones de metros cúbicos. ¿Eso es mucho o es poquito? La referencia es que la Guadalupe Victoria tiene capacidad de 90. Entonces realmente es un volumen muy importante y que tiene que ver con el abastecimiento entonces para la ciudad. En el caso de la laguna, pues es un asunto bastante más complejo, porque no solamente son los municipios de Durango, sino también los de la laguna. Eso vuelve un proyecto bastante más grande, pero que también tendrá todo el impulso del gobernador y que con la llegada de esta nueva administración federal encabezada por el presidente Peña Nieto, pues la verdad es que ya hemos tenido muestras del respaldo que le está dando a Durango. Y bueno, pues entre las anotaciones que se quedaron
y que los tiene el señor presidente, pues están precisamente estos dos grandes proyectos. Muy bien, sí, Mariano. Hasta ahora, en algunos lugares, por ejemplo aquí en el área del Valle, al parecer sí hay agua, no ha habido desabasto, no ha habido insuficiencia, pero parece ser que el problema, salvo que usted nos corrija, el problema es que la infraestructura, los servicios, la manera en que tenemos para aprovecharla no es la óptima y se desaprovecha, mientras que en algunos otros municipios simplemente no hay agua que racionar, no hay agua que aprovechar, simplemente no la hay. ¿Cuál es el reto más importante que enfrentan ustedes? Bueno, como organismo estatal definitivamente en el tema de eficiencia del agua es prestar los servicios que nos requieran los organismos operadores y los que nosotros mismos iremos marcando como políticas estatales en el tema de eficiencia. En realidad, en todos lados, aún en aquellos lugares en donde el agua es muy escasa, siempre habrá medidas que puedan mejorar su uso. Hay que también ponerlo en contexto. El 80% del agua que se utiliza en el país se dedica al riego agrícola. Hay un 12% que se utiliza para la industria y servicios. Y solamente el 8% se dedica al abasto de agua potable. Esto es muy importante señalarlo porque también tenemos que ubicar las áreas de oportunidad, los esfuerzos que se van a requerir para mejorar su uso, pero bueno, pues es aquí donde el tema de tecnificación de los riegos se vuelve muy importante, algo que ya se ha estado impulsando desde el gobierno del estado y que ya está teniendo resultados. El reto más importante es que nos adaptemos a las nuevas circunstancias que nos tocó vivir en los 2 años anteriores y que entonces tengamos una forma de planear cómo atender emergencias, no solamente de forma reactiva, sino que tengamos estructurado todo un programa de acción. Si sucede este escenario, ¿cuál debe ser la reacción del Estado para atender esa circunstancia en particular y trazar diferentes escenarios y rutas de atención? Entonces, pues creo que esa es la principal área en la que debemos estar focalizando nuestros esfuerzos, porque aprender a convivir con este cambio del clima, pues implica muchas cosas, obras de infraestructura enfocadas a atender esa situación, costumbres de uso, hábitos de uso, también congruentes con esa situación en la que hemos estado inmersos, programas de uso eficiente en todas las áreas, también en las industrias, en el campo no se diga, y para las ciudades, que es donde tenemos la mayor oportunidad de incidir, pues hacerlo también a través de la cultura del agua, a través de tener programas muy intensivos de reposición de tomas domiciliarias, que es donde ocurren las mayores de las pérdidas de los sistemas de agua potable. Ese me parece que es el principal reto, aprender a convivir, aprender a vivir y volver factibles las ciudades, los centros urbanos y las localidades rurales de Durango en esta nueva circunstancia. ¿Qué es más difícil? ¿Conseguir los recursos para hacer efectivo todo eso o concientizar y adoptar la cultura del cuidado? ¿Qué es más complicado? Pues las dos cosas. Miren, en la ciudad de Durango, bueno, pues yo vengo del organismo operador de Durango muy recientemente, de tal manera que lo puedo decir con mucha precisión. La verdad es que tal vez ustedes que tienen acceso a la información más general del Estado, con mayor contenido, pues saben realmente de la problemática. Ayer estuvimos en el bosque viendo los estragos que está causando la sequía, con algunos efectos secundarios como las plagas y que están matando pinos. Pero a la ciudad de Durango, al habitante de esta ciudad, que la verdad es que no le faltó el agua en este periodo tan difícil, o habría situaciones muy puntuales que no eran derivadas de la sequía, pues creo que todavía no le cayó el 20 de esta nueva situación que estamos viviendo, y habrá que hacérsela saber, y hay muchas vías. El que se
pague lo justo por el agua. Si se consume un volumen determinado, pues esa será una medida de control. Si no se mide lo que se consume, pues entonces no puede haber medidas de control al respecto. Generando conciencia, que es lo que me parece que las mediciones de esas acciones de cultura del agua son las que resulta más complicado medir su efectividad, porque, bueno, pues van principalmente dirigidos a los niños y a los jóvenes, en donde tenemos el mayor problema es con los adultos. Hay un caso, hablando de emergencias, muy señalado, que fue el caso del Salto, Pueblo Nuevo, en donde el gobernador se comprometió en su momento a resolver este problema, que no tienen agua, realmente se surtea por pipas, yo recuerdo hace pues unos días, todavía meses. ¿Qué solución se le dio finalmente a este problema? Es algo que está en proceso todavía. Sin embargo, lo que se ha avanzado es muy importante. Fue necesario construir una planta potabilizadora que tiene capacidad de 100 litros por segundo, que también hay que decirlo, cuyo tratamiento es el necesario para adaptar la calidad del agua como se toma de manera superficial, y con tratamientos convencionales. Esto es muy conveniente, que no tenga que haber procesos muy complicados y muy caros para darle tratamiento al agua, con tratamientos convencionales, como es quitarle los sólidos básicamente al agua, el color y los sólidos que contiene esa agua, para entregarlo a la ciudad. Y esta planta potabilizadora pues tiene la capacidad de los requerimientos de la ciudad del Salto. Es una obra muy importante, el gobernador estuvo entregándola muy recientemente, y cuyo complemento fue un tanque de almacenamiento para entregar. Entonces se toma de un arroyo y de la Rosilla, que ese es un tema que también está en proceso de atenderse. Se potabiliza el agua y se entrega a la ciudad, pero el almacenamiento es muy importante porque el caudal que se produce es constante, pero la demanda no. La gente requiere el agua por horarios, ¿verdad? En la madrugada pues prácticamente no necesita, y va avanzando el día, va incrementándose hasta que por ahí de las 2 de la tarde llega a su máximo y empieza a declinar, y es una campana de Gauss que se repite todos los días, y la función de los tanques entonces es almacenar el agua que se tiene en superávit, por así decirlo, en la noche, y entregarla cuando se tiene déficit con respecto a la fuente de abastecimiento. Entonces, ese es el primer paso, gran paso, para atender a la ciudad del Salto. Hay otro recurso extraordinario que acaba de conseguir el gobernador, la presa La Rosilla, que se construyó específicamente para abastecimiento de agua potable. Tiene una filtración muy grande, muy importante, que ha hecho que el agua se pierda en la presa, y entonces esa es una de las acciones que se van a hacer ya de inmediato, mediante la inyección de polímeros y algunos otros materiales que sellen esas fracturas que hay, para dejar de perder esa agua y entonces lograr recuperar el nivel en la presa, que en este momento sigue vacío, porque lo que entra, sale, se aprovecha un poco, pero es muy ineficiente de esa manera. La cortina no está conteniendo el volumen de agua porque se filtra por abajo. Entonces, allí hay una inversión muy importante que se va a realizar y que viene a complementar lo que ya se hizo ahorita. La verdad es que ha sido pues una acción muy importante. Puntual. Y pues la planta potabilizadora funcionando en su capacidad, en lo que más bien hay forma de hacerle llegar el agua, y con la calidad que requiere el pueblo. Una obra muy, muy bien diseñada y muy bien construida. Hay un caso concreto también, la Laguna El Arsénico, que es, que yo recuerdo, tiene 40 años, 30 años, justamente la falta de agua. Pocos sabemos de que, aparte que es más problemático irse a más abajo a extraerla, tenemos menos calidad del agua. En el caso de arsénico, el programa de filtros, realmente cómo está funcionando, de filtros contra el arsénico. Sí. Bueno, pues el programa de filtros
Es en casas, ¿verdad? Sí, es en las viviendas. Es una reacción a una situación que se tiene en este momento. ¿Cuál es la forma más eficiente de resolverlo? Bueno, pues hay la idea también de potabilizar todo el agua, pero en las condiciones actuales que están los sistemas, en los que se pierde entre 40 y 50% del agua en fugas, pues bueno, es un agua en la que adicionalmente ya se le invirtió en tratamiento y la estamos tirando. Pero además es agua que se utiliza también para lavar la ropa, para trapear, para regar los jardines, y esa agua no tiene ningún problema con la calidad. Lo que se requiere que no tenga arsénico es el agua con la que se cocina y con la que se bebe. Esa es el agua que no debe de tener arsénico. Entonces, una medida de contención del problema fue instalar filtros intradomiciliarios. Hay muchas formas de atender los problemas. Esta es una medida de contención en lo que llega el proyecto definitivo, que es la sustitución de las fuentes de aguas subterráneas, cambiarlo por aguas superficiales, una potabilizadora y entregar a la ciudad. Pero no son proyectos de traer más agua, son proyectos de gestión integrada del agua, en donde su aspecto más importante es la salud humana, pero también tiene que ver con el uso racional, con el uso eficiente, con promover la economía, inclusive porque cuando se van rescatando volúmenes, pues en la laguna, cuando llegue el momento en el que, digamos, oigan, al fin, en lugar de ir descendiendo en los niveles del acuífero o de los acuíferos, lo estamos empezando a recuperar, pues la verdad que será una situación extraordinaria, porque pues todos sabemos de la vocación actual de la laguna, lechera, para la producción de carne, para la cuestión agrícola, todas ellas actividades muy consumidoras de agua. Sí, sí, sí. Que también en eso, en su momento, pues habrá que analizar mejores prácticas, mejores cultivos, los que sean más eficientes, los que tengan una huella hídrica menor. Esto es cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de forraje, el que sea, comparados con otros, y cuáles tienen un mejor resultado en el ganado. La famosa reconversión, ¿no? Productiva. Sí, ir viendo la vocación. Y con esto no estoy diciendo que esté mal lo actual, sino que todo tiene que ser sujeto de análisis. Creo que es una oportunidad que tenemos y pues en el caso de la laguna está en este momento en elaboración el primer proyecto que nos da pie para de ahí empezar ya a gestionar recursos. Muy bien, sí, se dijo que aquí en Durango a lo mejor la calidad del agua pues es mucho mejor que en el área de la comarca lagunera, sí, en la zona de la capital del estado, pero también había algunos puntos donde ya había preocupación por los niveles que empezaban a subir en cuanto a mermarse en cuanto a calidad del agua. ¿Qué hay de esto? ¿Qué es la realidad? Bueno, pues sí es una realidad. El agua de Durango históricamente ha contenido flúor, por la geoquímica del suelo. El agua que se extrae del acuífero es un agua de excelente calidad, pero conforme nos estamos yendo más profundo, hay una capa geológica que le aporta mayores concentraciones de flúor y empiezan a aparecer los problemas con el arsénico. Entonces sí estamos así, por eso es que los focos están encendidos en alerta y aquí el tiempo de la gestión del proyecto pues ya ha venido madurándose de tal manera que cuando empiece a llegar el agua ya potabilizada y empecemos también a reducir la explotación del acuífero, pues es muy oportuna. No hay que recurrir a estas medidas como en el caso de la laguna, de instalar en cada casa un filtro para que puedan asegurarse de la calidad del agua, porque el tiempo en el que vamos a tener el proyecto listo, ya funcionando, es bastante menor. Comentando con el gobernador justamente ayer, comentaba de que Durango, en el presupuesto de egresos, el gobierno federal contempla un poco más de 9,000 millones, que desde luego ya multiplicado con otro tipo de bolsas de proyectos se eleve más de 18,000 millones el presupuesto de egresos. Sin embargo, particulariza en función de obras
de agua potable y particulares obras de drenaje, y obviamente ya hablamos de agua futura. Más o menos, ¿cuál sería, grosso modo, el programa PASU, que es un programa que apoya municipios? Sí. Y ¿cuál sería las obras que se están proponiendo más relevantes que pudieran darse posiblemente en este presupuesto de aprobarse? Bueno, pues efectivamente está ya muy cerca el tiempo en el que conozcamos cómo va a quedar el PEF, pero como está propuesto hasta ahora, sería un techo similar al del año anterior, con un incremento de algún 5 al 8%, todo esto se va a determinar muy pronto. Pero pues la verdad que es una situación muy conveniente. El año pasado fue una situación completamente diferente, una propuesta de algo así como 100 millones de pesos federales para el Estado, que mezclados hacían 200, pero al final quedó una propuesta de más de 400 millones de pesos que mezclados con los otros fondos, los estatales y en algunos casos los municipales, pues llegó a ser una bolsa de más de 800 millones de pesos, nada que ver con la propuesta original, pero pues todos conocimos de cómo el gobernador tuvo que verdaderamente meterse de cabeza para poderlo lograr. Ahora el apoyo que se ha estado recibiendo del Ejecutivo Federal pues es una situación completamente distinta desde el inicio, ¿verdad? No hubo que hacer el cabildeo con tanta intensidad como en el año anterior. Este año ya viene la propuesta, sí. Dicen que ya va planchado, ya va el presupuesto planchadito de Hacienda para que los diputados lo aprueben, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues siempre hay que estar muy al pendiente. ¿Cuáles son las obras más relevantes? Son varios programas que tienen que ver con el tema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que es lo que es directamente responsabilidad de la Comisión del Agua del Estado de Durango, de la CAED. El APASU, que es para zonas urbanas, en donde las principales obras pues tienen que ver con la ampliación de la cobertura y con el incrementar los niveles de calidad de los servicios que se prestan. Sin embargo, también existe ahí la expectativa de que algunas primeras obras del proyecto de Agua Futura vayan incluidas ya desde el PEF. Hay que recordar que no todo lo que se hace viene en el PEF, o sea, ahí viene todo lo que son recursos fiscales, viene en el PEF. Hay algunos otros programas, por ejemplo, producto de créditos que obtiene el gobierno con la banca internacional, con instituciones de apoyo financiero, que esos no están en esa misma bolsa. Entonces no se va a limitar a eso. La gestión va a seguir y aspiramos a más de lo que está en el PEF. Pero principalmente sería eso, ampliar las coberturas en Gómez Palacio, en Lerdo, en Santiago, en El Salto, en Pueblo Nuevo, en lo general, en los centros urbanos que tengan más de 2.500 habitantes, ese es el APASU. Algunas obras, ya decía, de Agua Futura, que luego serían complementadas con otras de otras bolsas. En el caso del PROSAPIS, es el programa que se tiene para la construcción de obras en las localidades de menos de 2.500 habitantes. La propuesta que hay pues es muy ambiciosa, ojalá y podamos superar lo que en este año se está invirtiendo, que son del orden de 160 millones de pesos directamente en el PROSAPIS y cerca de 90 millones de pesos que también tienen ese origen en el FONDEN. Entonces, pues en este momento creo que las ciudades han venido avanzando de manera importante, Gómez, Durango, Lerdo, con sus necesidades muy importantes, pero en el medio rural nos quedan áreas de oportunidad muy importantes, las cuales viene propuestas que se atiendan. Ahorita es un listado de obras grandísimo. Hay otro programa que es el programa de tratamiento de aguas residuales, con el cual se construyen plantas de tratamiento o se hacen adecuaciones o mejoras o ampliaciones, que en este momento para este año no tuvo un recurso pues muy importante, 30 millones de pesos, pero que para el año que sigue se están haciendo propuestas para que pues incrementemos los niveles que de por sí ya son muy buenos en el estado con la cobertura de tratamiento de aguas residuales,
La meta federal de la administración anterior era llegar a nivel nacional al 60%, y en Durango estamos bastante más arriba que eso. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos la tarea completa, ¿verdad? Es una referencia nada más lo que sucede a nivel nacional, pero nuestro compromiso con el medio ambiente pues debe ser que tienda a ser el 100%. A eso iba yo de las estadísticas, para darnos más o menos una idea más clara. El contexto de Durango, sobre todo en lo nacional, Durango no estamos tan mal, por ejemplo, en plantas de tratamiento, puedo decir, en la media estamos más arriba, ¿no? En el problema de abastecimiento, de potabilización, etcétera, ¿no? Andamos más o menos. Sí, los niveles son, pues, han mejorado mucho en estos últimos años, y nos encontramos en la mayoría de ellos por encima de lo que sucede como promedio en el país. Pero pues hablar que hay un 25% de gente que no tiene agua entubada, pues es algo significativo, ¿verdad? No tiene caso la comparación con otros estados, sino que nosotros tenemos que atender lo nuestro. Muchos retos. Sí. Cuando se hablaba de los proyectos para futuro, ese proyecto de Agua Futura, que habla primero de regular los macrotanques que regulaban la presión, sí. Luego se hablaba de la necesidad de un acuaférico, si no me recuerdo, y luego después ese mismo proyecto incluía la reposición total de tomas en toda la estructura, y un proyecto semejante que se replicaría en la comarca lagunera, pero para aquí, para el área de Durango, la parte final era una planta potabilizadora. Sí. Pero eso, según se nos había dicho en su momento, implicaba recursos enormes, una gran cantidad de dinero. ¿Qué tanto se le va a avanzar el próximo año? Según este proyecto, ¿qué tanto, hasta dónde se va a llegar? Bueno, el proyecto total a precios del 2009 cuesta 1.600 millones de pesos de lo que falta por hacer. A precios actuales es aproximadamente 1.900. Pero hay obras que resultan más costosas, inversiones más grandes, y lo que se tiene pensado hacer en el próximo año, vamos a ver hasta dónde alcanza, ojalá y lo podamos lograr, es una primera fase que dejaría operando lo que viene de la presa Guadalupe Victoria, que es lo que tenemos más cerca. La Vallacora tiene que hacer el acueducto un recorrido de más de 20 kilómetros, y la Guadalupe Victoria solamente de 6 kilómetros. Esas obras estarían abasteciendo a los tanques que tenemos en el poniente de la ciudad, precisamente para que los acueductos queden más cerca de lo que está ubicado en la presa de Guadalupe Victoria hacia la ciudad, y costará del orden de 450 a 500 millones de pesos. Eso es lo que pudiera costar una primera fase, de lo que resulta más económico construir. Lo demás, pues de acuerdo a las necesidades, a la disponibilidad de recursos y la circunstancia como se vaya presentando, pues bueno, se irá avanzando. El proyecto para construir es, si se hace toda la inversión al mismo tiempo, en 3 años se puede lograr que quede completa, pero una primera fase perfectamente en 1 año se puede construir. Correcto. Sí. Uno de los problemas que se sigue enfrentando, obviamente, es la cuestión económica de los sistemas operativos, ¿no? Sí. Ya se habló en principio, no somos buenos para pagar, somos buenos derrochadores, no nos gustan que nos tomen la medición de lo que tenemos, hay resistencia todavía en algunos sectores, pero financieramente los organismos cómo andan. Yo escucho, por ejemplo, el de Gómez Palacio, que tienen, creo, el 60% de usuarios morosos. Es un problema grave, ¿no? Que se tiene que, de alguna manera, solucionar para que sean pues más autosuficientes. Sí, bueno, pues la verdad es que hemos sabido siempre de tu interés en esa área y las contribuciones periodísticas inclusive que has venido publicando, y verdaderamente sí es un área de oportunidad. No solamente los usuarios, algunos, no todos, son malos para pagar, algunos organismos también son malos para recaudar. O sea, entonces es la combinación de esas dos circunstancias hace que se vuelva una eficiencia más pequeña con respecto a lo que realmente se necesitaría. Y cuando
me refería a gestión integrada del agua, pues es algo que ahí tenemos adentro cada uno de los elementos que sin él el proyecto en general no funciona. Se deben de cobrar tarifas adecuadas para poder recuperar los costos, pero las tarifas no deben de incluir la ineficiencia. Claro, algunos niveles, por ejemplo, 20% de rezago en el cobro es algo a nivel nacional aceptado como pues eficiente, pero niveles como los que estamos hablando ahora, de 60% o algo así, 60, pues hace que entonces las tarifas tengan que tener un nivel más alto de forma a la necesidad. Entonces tienen que ser tarifas adecuadas. Y esa es una componente de la gestión integrada del agua. Las fugas también hacen que la tarifa requiera pues una barrita más arriba para poder pagar esa agua que nadie la aprovechó, pero que sí cuesta. Esa es otra parte. En eso le estaremos dando mucho impulso a apoyar a los organismos, inclusive estableciendo metas anuales de eficiencias y cómo las tenemos que cumplir, porque solamente así podemos sacar adelante los grandes proyectos que vienen, porque por otro lado, pues sostener los costos de operación de obras tan importantes como las que se están planeando, pues requieren el compromiso de todos. Hay otros temas, volviendo al tema de la gestión integrada, porque quiero tratar de redondear qué se trata esto de la gestión integrada. No se trata nada más de traer agua, que sí es una parte fundamental, ni su potabilización por separado, ni su distribución, que en realidad es lo más interesante de resolver en los organismos operadores. Creo que hacer un acueducto donde pues va de un punto a otro, y una estación de bombeo, y una potabilizadora, algunos tanques, desde el punto de vista de ingeniería, aunque es bastante complejo, pues está muy fácil de definir. Lo interesante es cómo se va a entregar esa agua a las ciudades, cómo se va a distribuir y cómo se va a procurar que se pierda lo menos que se pueda. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el agua. Pero luego que se utiliza, ¿qué hacemos con esa agua? Ok, hay plantas de tratamiento en algunas ciudades, pero ahora es un agua que tiene un valor agregado. ¿Qué estamos haciendo con esa agua además de cumplir normas ambientales? Es agua que tiene un valor económico. Hay que tratar de obtener ese beneficio para que entonces usos en donde actualmente hay pozos o agua de primer uso, que la podamos sustituir con agua tratada y entonces dejar el agua de primer uso, el agua limpia, el agua que puede servir para el agua potable, por ejemplo, lo vayamos liberando. Pero tiene que ver también, todo eso es cómo aterriza, pero qué está sucediendo en las cuencas, cómo las estamos protegiendo para garantizar que esa agua llegue a donde posteriormente se está utilizando. ¿Quiénes son los actores que tienen alguna oportunidad de contribuir para que el agua se asegure, para que siga habiendo cosechas de agua, para que las ciudades luego lo puedan disfrutar? Pues son los poseedores del bosque. Y también ahí hay un tema que atender, que no haya arrastres de suelos, que luego hacen que el tránsito del agua sea muy rápido y con ello se lleva suelos, nutrientes y bueno, pues van erosionando estos suelos. Eso es la gestión integrada del agua, que haya cultura del agua, que la sociedad esté involucrada en la toma de las decisiones, que los organismos del gobierno, que tenemos injerencia en ello, tengamos una participación, pero que seamos al final de cuentas quienes recogen también de los ciudadanos y de los interesados en el tema sus demandas y proponer soluciones. Habrá que despolitizar lo del agua, porque a veces se ve con un enfoque político y los líderes ahí no lo manejan, cuando es un carácter, pues ya aparte de técnico, es realmente de sobrevivencia, ¿no? Precisamente yo pensaba en eso. Ustedes los técnicos,
los especialistas, Sí. saben qué se debe hacer, saben Sí, qué es sí. lo correcto, tienen proyectos, eso, pero al final... Pero los políticos a veces no Al saben. final las decisiones las toman los políticos, y hay algunos políticos que piensan que el agua se debe entregar gratis a todo el que la necesite y como la pida, y con eso queda muy bien él. Dice, y Dios lo resuelven. da y que no le entuba. Dice. Y piensan que así le resuelven a la gente, Sí. que la gente va a estar muy contenta, Sí, muy es un agradecida problema. y resuelta. Es un problema. Y otros que medio entienden que sí hace falta cobrar el agua, pero prefieren no hacerlo porque dicen, no, pero entonces ya no van a votar por mí, o o se van a inconformar, o van a venir a tomarme la oficina. Bueno, hubo partidos políticos en Durango que nacieron con la bandera del agua. Sí, o sea, no pagues el agua y yo creo que eso se tiene que acabar. Si me permiten, voy a hacer unos comentarios de los chats que nos están enviando. Bueno, dicen que qué pasó con Agua Futura, ya lo explicó el ingeniero Uc, que sigue en marcha, incluyendo la laguna. ¿Por qué tienen privilegio los diputados y senadores que no pagan el agua? No, si pagan, ¿no? Todos. Más les vale, si no los ventanean. No, sí, y que yo sepa, sí lo pagan, ¿no? Sí, ¿Hubo alguna vez que se pusieron a detectar tomas clandestinas ustedes cuando estaban a cargo de AMD, y hubo algunos casos interesantes que salieron por ahí? Pues no necesariamente de políticos, pero De bueno, pues empresarios. sí, hay una situación que en realidad yo debo decirles, perdón aquí, quienes son más ordenados para todas sus responsabilidades en el tema de la sociedad es la clase media y los adultos mayores. Ellos son los que están siempre muy al pendiente. La otra clase económica que tiene más posibilidad, como que a veces es la lucha, como no paga. Tienen albercas y no quieren pagar. y la clase económica que está más desfavorecida, pues con toda razón tienen dificultades para hacerlo. Bueno, hay otro, dice también, bueno, ya hablamos de que sí pagan los senadores. ¿Por qué las colonias más pobres no se les cobra el agua? Está mal porque son los que más gastan. Sí se les cobra, ¿no? Pero ya inclusive el medidor es muy importante, ¿no? Sí, bueno, pues es algo que estamos impulsando en todo el estado, que haya medidores para que se cobre de manera justa. Y sí hay que decirlo también con toda claridad, porque no debe de ser un tema que se resuelva de otra forma. Tenemos compromiso como ciudadanos y en algunos casos habrá que otorgar algunos subsidios pesados, ¿verdad? Los que más pueden pagar un poquito más, y los menos favorecidos pues recibir ese apoyo de los que no se debe perder el sentido social del exactamente agua, ¿no? Y de hecho, de la forma en que están estructuradas la mayoría de las tarifas tienden a eso. Si una familia tiene poca necesidad de agua porque no tiene una alberca, un jardín muy grande, consume menos agua, y como las tarifas son escalonadas, mientras más consume resulta más costoso, entonces tiene ya esa intención de favorecer a los que socialmente lo necesitan. Aquí hay uno, bueno, lo leo textual, dice, la gente jodida tiene que pagar el 100%. ¿De qué sirve el nuevo medidor que pusieron en la casa? Sí lo pagan, pero ya subsidiado en ese rango, ¿verdad? O sea, sí se mide, se paga, pero ya subsidiado, ¿no? Vamos efectivamente, no. Yo creo que la verdad es que ha habido un apoyo muy importante, pero sobre todo lo que dicen, paga el 100%, pero bueno, si consume poquito, pues paga poquito. Claro. Si consume mucho, pues... Claro. Sí, porque alguien que con tarifa fija pagaba una cantidad, consumía muchísimo, tiraba el agua y no le importaba pagar lo mismo. Y ahora se le subsidia, pero siempre y cuando use un rango adecuado, ¿no? Exactamente, la mayoría de los usuarios requieren en general en el estado aproximadamente entre 15 y 18 metros cúbicos. De tal manera que si hay tarifas que tienen como base 10 metros cúbicos, pues se está con eso abasteciendo la mayor parte de sus necesidades. Otro dice que en algunas colonias quitan el agua desde mediodía. Pues puede haber, ¿no? Sí, puede haber algunos. Sí, hay muchas áreas de oportunidad, y precisamente la cuestión del servicio discontinuo es algo que se tiene que atender como una prioridad para incrementar la calidad de los servicios. Y dicen que en las zonas residenciales tienen 24 horas, no es cierto, Digo, Mariano me dice que no. No es cierto, no, es igual, o sea, el comportamiento, sí, en horas. Inclusive, bueno, pues hay experiencias muy buenas en el municipio de Durango, en donde zonas populares tienen el mejor servicio de la ciudad. Sí. Los fraccionamientos en donde viven familias que tienen ingresos de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, tienen servicio 24 horas. Al oriente de la ciudad hay
varios ejemplos de esos que pudiéramos mencionar. Aquí le contesto otra de los que nos están escuchando al mismo que nos preguntó, dice, es que regularmente en las residencias tienen cisterna. Pues sí, hay que tener a veces... Sí, el sistema ideal es que no hubiera cisternas. Sí, que fuera regulado. ¿Los tanques? Pues sí, los tanques, los almacenamientos individuales fueron instalándose en Durango en la medida en la que el sistema de agua no podía garantizarles el agua cuando le abrían a la llave, entonces esa fue una forma de resolver. Bueno, viene mucho sobre lo mismo, pero bueno, yo creo que aquí, por el tiempo, ¿cuál sería una conclusión, ingeniero, de tu nuevo encargo, tu visión, tu panorama que ves como conocedor del agua? ¿Cuál es el reto más inmediato que tienes enfrente? Ya hablamos del presupuesto, ¿no? Pero ¿cuál sería así? Pues bueno, tienes unas horas de haber sido nombrado por el gobernador. Sí, bueno, primero señalar eso como una distinción muy grande que me hace el señor gobernador y pues decir que tenemos ahí una área de oportunidad grandísima. ¿Cuál es el primer reto? Lograr que todo el recurso que se autorizó para este año sea ejercido. El gobernador ahí nos lo está poniendo cada vez más fácil, pero nos acaba de conseguir hace muy poquitos días recursos adicionales, los cuales hay que comprometer y ejercerlos porque tienen un destino de un beneficio muy importante. Él ya hizo la tarea más difícil, conseguir el recurso. A nosotros, ese yo creo que sería lo más inmediato. Lo más inmediato es conseguir que no se nos vaya ahí un peso por falta de un trámite, por falta de algo que hayamos dejado de cumplir. Eso vamos a estar pues muy al pendiente. Bien, pues el tiempo se nos termina. Queremos agradecer nuevamente al ingeniero Luis Fernando Ugnájera, nuevo director de la Comisión de Agua del Estado de Durango, el haber platicado con nosotros un tema tan importante como es el agua, y esperarlo la próxima semana que nos vean en nuestro espacio del periódico Victoria. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.